Dicen que el cerebro de una persona funciona ininterrumpidamente desde su nacimiento justo hasta cuando tiene que hablar en público. Bueno, espero que me vaya bien y que pueda compartir con ustedes algunos puntos claves que hacen a nuestras presentaciones orales. Mi nombre es Gustavo, le doy la bienvenida y en el mundo de hoy uno lo ve de mañana, de noche, de tardecita, de noche entrada a la madrugada. Nosotros estamos compartiendo estos puntos claves que hacen a nuestras presentaciones orales en vivo. Y el Gustavo de cuando tenía 15 años y antes también, era una persona que le costaba muchísimo hablar en los grupos donde estaba. No pasaba por mi cabeza el hecho de hablar en público. Yo tenía que hablar en la escuela, tenía que hablar en el liceo, como lo hace mucha gente. Y siempre digo que me rescató la escritura y gracias a la escritura iba dando ese paso, salvando un año, otro año. Eso no quiere decir que me daba cuenta también que tenía una situación problema. Siempre comento en alguna clase que esa situación problema para mí estaba como acá, atrás, en mis manos. Me daba cuenta de ella, pero no hacía nada con ella. O sea, lo que hacía era, me generaba malestar, incomodidad. Hay muchos síntomas, muchas señales que están muy estudiadas de cómo hablar frente a grupos, personas, y qué es lo que nos genera en la previa o en el durante. Por ejemplo, y miren que yo coleccionaba todas estas, pero hablo del pasado. Sudorización excesiva, transpiraba y mucho. La temperatura corporal, no importa otoño, invierno, me subía a los 38, 40 grados y empezaba a transpirar. Y eso no era solo lo más importante para mí. También me sentía muy incómodo con los titubeos expresivos. ¿Vieron esas palabras que son como, por ejemplo, y, digo, y nada? Del y nada prefiero hablar después si hay alguna pregunta, porque hay titubeos y hay expresiones que también se le llaman muletillas. Bueno, yo las coleccionaba todas, las señales, las muletillas. Había algo más incómodo que era cómo me sentía internamente. ¿Saben cómo me sentía? Inseguro. ¿Y a qué me llevaba eso? A no querer levantar la mano. Me quedaba en lo que a veces nosotros por aquí en el IPNL hablamos de esta zona de confort, de comodidad. También a mí me gusta llamar la zona de autoboicot. O sea, me quedo en la silla, me quedo en el lugar, no levanto la mano, no paso adelante, no corro riesgos. Y en verdad ese riesgo que corro es aprendizaje, es aprender a hacerlo desde otro lugar y con otras características que me pueden potenciar, empoderar mucho. Eso es lo importante. También muchas veces, y me parece clave decirlo porque sé que le pasa a muchas personas, no era un problema de ideas, no era un problema de información. Hay personas que dicen, bueno, a mí lo que no tengo es muchas ideas, no tengo información. Todo eso se trabaja y les puedo asegurar que tienen ideas y que la información se busca, se organiza y se estructura. Y ese no es el problema. El problema es cómo uno se puede sentir por dentro y lo expresa hacia afuera cuando uno tiene que dar una charla, una presentación técnica, un examen, una conferencia o a veces hablar también por Zoom, porque de esto también vamos a conversar hoy, ¿no? Y no solo por Zoom, hay muchas plataformas en las cuales hoy uno se está comunicando con personas y con grupos y es fundamental expresar, hablar, comunicar. Bueno, así navegué unos cuantos años de mi vida hasta que llegué a estudiar comunicación y me sentaba, siempre digo, en el fondo, en la tribu del fondo, allí queriendo pasar desapercibido y me apoyaba mucho en lo que hacía bien, la escritura, tenía información y me habían dicho que
salían buenas ideas de esta persona. Entonces, bueno, por ahí me apoyaba. De vuelta otro pero, necesitaba comunicar con la palabra. Y más en una carrera como comunicación, o más para lo que quería hacer. En aquel entonces mi enfoque, lo que yo quería lograr era ser periodista. Y por más que me podía refugiar en lo escrito, tenía que hablar, tenía que comunicar. La pasaba muy mal cuando el docente venía el primer día de clase y decía, bueno, una presentación de ustedes, nombre y por qué están acá. Y como estaba sentado en el fondo, iba cada uno presentándose hasta el final y yo ya estaba como en esa trinchera, sudando, pensando qué iba a decir, y cuando me tocaba hablar, entre lo que pensaba y lo que decía, siempre digo que eran como universos paralelos, no tenía nada que ver lo que pensaba y estructuraba en mi cabeza y lo que luego salía. Algo interesante que hacemos en el IPNL y también uno puede aprender es organizar, a estructurar y a soltarse también con la información, ¿no? De manera de no quedar preso con los renglones que casi me tengo que memorizar para hacer una presentación. Eso no va en el mundo de hoy y tampoco iba en el mundo de antes, pero ¿saben cuántos orales, conferencias, charlas vemos donde la persona se aprende hasta el buenos días, qué tal, cómo va, cómo les va? Y eso no tiene por qué estar escrito, no tiene por qué estar memorizado. Es mejor tener una buena estructura invisible de relato con un buen inicio, con un buen desarrollo y con un buen final que memorizar palabra por palabra. Entonces, bueno, en algún momento el problema lo tuve acá y empecé a trabajarlo. Y ahí se me cruzan varias disciplinas que me ayudaron mucho a trabajar conmigo y para poder estar mejor con los demás, con los grupos. Siempre cuento que la neurolingüística, el coaching, el desarrollo personal sobre mí mismo me ayudó mucho a soltar mi timidez, la inseguridad, pero también a trabajar aspectos que hacen a oratoria, ¿no? Hoy hablamos de presentaciones orales, hablamos de storytelling, se habla de oratoria contemporánea. Bueno, todo eso está bien condensado en nuestra comunicación oral con los demás. Y voy a empezar a compartir algunos de los materiales que también compartimos en los talleres, en los cursos, de forma presencial y aquí online, para ir compartiendo con ustedes algunos puntos o tips que les puedan servir. Recién lo que hice es personalizar la información. ¿Y qué es personalizar la información? Personalizar la información es como decir, esto, ¿no? El tema del cual voy a hablar, ¿qué tiene que ver conmigo? Con el Gustavo que les decía que tenía mucho temor, inseguridad, etcétera, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con el auditorio? ¿Qué tiene que ver con las personas que tenemos enfrente? En este caso lo hice sobre el tema presentaciones orales, pero si tuviera que hablar de robótica, o si tuviera que hablar de un tema forestal, o si tuviera que hablar de medio ambiente, o si tuviera que hablar de política, un tema, ¿no? O de cultura, o presentaciones técnicas internas dentro de una empresa o externas, como puede dar un entrenador deportivo a su equipo, a su grupo, que estos días he estado hablando con uno de ellos y decía, ¿cómo hay un mito de que el entrenador nos da una charla técnica de 15 minutos? No existen los 15 minutos en el fútbol, no existen los tiempos en el básquetbol, a veces son pocos minutos. De los 15 minutos a veces quedan 5 y hay que estar preparado para en esos 5 minutos o a veces en 3 minutos ir a los puntos claves de qué puede mejorar un equipo y cómo podemos cambiar el juego, ¿bien? Y qué fortalecemos y qué hacemos. Bueno, eso es personalizar la información.
También otro punto clave, ¿no?, es que nuestra presentación tenga cabeza, corazón y piernas. Ya siempre hablo bastante de esto y hacia nuestra comunicación a todo nivel, no solo en una presentación, lo hace en una interacción con el otro. Por ejemplo, ¿qué es que tenga cabeza, que tenga buena información, que tenga ideas? ¿Qué quiere decir que tenga corazón? Y quiere decir que conectemos a nivel emocional. El gran pegamento de nuestra comunicación, las emociones que transcurren de uno con el otro. Porque saben que igual están presentes, siempre. No existe aquel concepto de entro a trabajar a un lado y dejo el corazón por allá, dejo mis emociones del otro lado. No, entro con ellas también a compartir, a trabajar diariamente. Bueno, ¿y qué tiene que ver con las acciones? Las acciones es los próximos pasos, lo que voy a hacer. No es solo la idea, no es solo la conexión, sino también qué pasos que voy a hacer concretamente. Por eso una de mis frases preferidas es: la palabra ilustra, el ejemplo arrastra, inspira, es lo recordable, es lo memorable. Y el ejemplo también es una suma de nuestros pensamientos con nuestras emociones en tiempo presente, comunicando con el otro. Los voy a invitar a ver un videíto, ¿no? Los voy a invitar a ver un pequeño videíto de brevemente algo que podemos mostrar de lo que hemos hecho en el instituto. Los grupos empiezan, nos presentamos, son como esos primeros temores. No piensen que siempre las personas que aprenden estas habilidades tienen pánico o miedo escénico a la máxima potencia. Cuando cuando empiezo a trabajar con alguien o alguien está en un grupo y dice miedo, pánico escénico, yo le pregunto: ¿miedo? ¿Pánico tenés? A ver, describime un poco ese pánico. Contame cómo es ese pánico escénico. Y ahí un poco me empiezan a contar qué sienten, dónde, cómo lo ven, qué les pasa con las manos, que a veces tiemblan un poco. Esto era algo que también me pasaba. Ya es un poco, no grave, pero también a veces tiembla un poco alguna de las piernas y hasta tiembla también un poco la voz. Y a veces es imperceptible lo que ve el otro. Pero a veces le digo: ¿sentiste que estabas haciendo una carrera interna con todos los órganos de tu cuerpo y parecía que se te movía el corazón? Y bueno, no voy a decir el páncreas, el hígado y todo lo demás, pero a veces hay personas que sienten, sí, estaba movilizado internamente. Bueno, eso se puede trabajar. Es trabajar la seguridad, la confianza en uno mismo. Eso es clave. Entonces, bueno, vamos a ver este videito que es cómo empezaron a trabajar algún grupo y cómo terminaron. Y como decía que el ejemplo arrastra más que las palabras, vamos a verlos. Y van a ver que no les voy a hablar tanto del proyecto en sí, sino cómo llegué acá, porque me parece que es lo más importante de intentar generar conciencia. Los neurotransmisores, y es por eso que los países nórdicos, donde el sol casi que no da en todo el año, solamente creo que tienen 3 meses de sol y 9 meses pasa con el contacto visual de ellos, cómo están parados, cómo es la expresión del rostro, de su cara. Y si no los dejo hablar mucho es porque justamente la idea es poner el foco en también qué comunica su cuerpo. El resto es cada uno está hablando de lo que hacen, de a quiénes se dirigen, de cuál es su presentación final. Interesante cómo casi siempre empezamos con las manos en los bolsillos, las manos apretadas, las manos atrás, pero luego las manos empiezan a soltarse naturalmente, ¿no? Al igual que el cuerpo, la cara, y pareciera que hubiera más expansión y hasta vida
entusiasmo que contracción. Entonces por eso es que nos parecía interesante y lindo poder compartir algunas imágenes de algunos videitos que compartimos aquí a lo largo de la presentación de algún grupo. Por ejemplo, el año pasado en forma presencial, cuando todavía no estábamos en una situación como la que estamos, que las presentaciones, nuestras comunicaciones pasaron a ser en el mundo de las pantallas, que también ya existían, habitaban ahí, solo que, como nos gusta decir, la ola vino un poco antes de lo que la esperábamos y tuvimos que aprender capaz que otras habilidades, otras ideas, otros conceptos, otros tips, que también de eso vamos a hablar. Bien, y también en la medida que tengan preguntas son bienvenidas para ir compartiendo a lo largo de esta charla. ¿Qué les diría que también es clave tener en cuenta en nuestra presentación? Y ven que me llevo la mano acá, la voz. Bien, la mano acá. La voz, como dijeron los griegos hace muchos años que inventaron el arte de la oratoria, y algunos conceptos siguen estando muy vigentes en materia de nuestras presentaciones orales, sale del cuerpo, se proyecta por la boca. El aparato de fonación no es solo la boca, ¿no?, sino que es algo mucho más grande. Y bueno, para la voz, como ven en la placa, es importante trabajar la proyección de la voz, que si lo trabajo mucho con una vincha como tengo acá, ustedes van a sentir que estoy gritando. Cuando tengo una vincha o si tuviera un micrófono en la mano, no necesito proyectar mi voz en exceso. Si no tengo vincha, si no tengo micrófono, esto es muy importante, aunque les parezca muy simple, es muy simple, pero pasa todos los días. La voz tiene que llegar hasta allá. ¿Quién está allá? El último de la fila. Y hoy hay, o empezaron a ver en nuestro país y en otros, presentaciones, ¿no?, en salones enormes, con gente espaciada, y a veces tenemos que proyectar la voz, y mucho pensando en la persona que está en el fondo. Ya voy con preguntas. También está la pausa para trabajar, ¿no? Y queda una pausa, reflexión. Yo siempre me gusta decirlo bien simple. Miren, no se puede correr todo el tiempo, manejar en cuarta y en quinta. Hay que a veces bajar un cambio, estar en segunda. ¿Recuerdan alguna película o serie que vieron y no necesariamente de suspenso? ¿No bajaron la voz en algún momento o conversando con algún amigo y le dijeron: nos vemos el fin de semana? ¿Te acordás de llevar el helado? Y vieron que hicieron una pequeña pausa. Y no es lo mismo que decir: nos vemos el fin de semana, ¿te acordás de llevar el helado? El mensaje es lo mismo. Si necesitamos dinamizar, velocidad. Velocidad no es estar siempre apurado, es dinamizar. Articular es clave, que se entienda cada una de las letras que conforman las palabras, ¿no? No comerse alguna de las palabras que a veces nos encanta. Ahí siempre me gusta decir, bueno, respetemos también zonas, lugares, departamentos, estados, provincias, porque cada país es un mundo y tienen su identidad cultural que nos dice mucho acerca de cómo comunican. Y eso es interesante respetarlo. Bien. Estos días hay debates presidenciales en algunas zonas del mundo y más allá de que los oradores puedan gustar un poco más, un poco menos, algunos de estos aspectos se tienen que cuidar, se tiene que entender, tienen que articular, y no importa la edad que tengan, no es un tema de edad. También es fundamental la entonación. ¿Vieron que estoy haciendo así con mi mano? No es lo mismo hacer así y trabajar una entonación en un mismo plano, bien, y generar monotonía con la voz, que generar variantes expresivas.
y ir cambiando la voz a lo largo de algo que decimos, como también naturalmente lo hacemos con personas que estamos frente a frente, en un grupo o por Zoom. ¿Bien? Bueno, y hay algo muy importante antes de pasar algunas preguntas y también ir avanzando un poco más, porque voy a ir avanzando a otros aspectos, que es de la voz, y también se los digo con algo de conocimiento de causa. Para los que no me conozcan, estarán descubriendo una persona que no tiene una voz de esos oradores, de voces, de timbre de voz extraordinario. También hice radio muchos años y no tenía la voz de los locutores o locutoras maravillosas de la década del 70 o parte de los 80. Todos podemos comunicar, y el primer paso importante con la voz es aceptar el instrumento que uno tiene. Y aceptar el instrumento es querer el instrumento. Por suerte tengo voz y puedo utilizarla. Por suerte puedo ver, puedo tener una imagen y puedo utilizarla. Porque el concepto también es válido para no estar peleado con la imagen, sino que aceptar mi imagen, bien, aceptar lo que veo en el espejo, aceptar lo que veo por Zoom. Nunca me miré tanto en el espejo como en la plataforma de Zoom. Nos vivimos mirando hasta sin querer, estamos ahí todo el tiempo. Bueno, es clave la aceptación. ¿Hay alguna pregunta que quieran compartir ahora o si no sigo y después las preguntas que ustedes quieran? Buenos días, Vero. Buenos días, Gustavo. Bueno, encantada de estar hoy también con ustedes. Están llegando muchos saludos de tus alumnos y también desde México nos están escuchando. Qué lindo. Así que es un placer compartir esta experiencia con personas que están en otras partes del mundo, ¿no? ¿Verdad? Y también quería comentarte que a mí me parece bien interesante esto que traes, porque una persona que trabaja hace tantos años en la comunicación, uno cuando lo ve de afuera piensa que nació así, ¿verdad? Y está buenísimo darse cuenta de que en realidad lo fuiste construyendo a este comunicador, ¿verdad? Sí. Tiene, como nos da un dejo de esperanza a todos de que es algo que trabajándolo podemos ir superando y mejorar nuestra comunicación, ¿verdad? Algo que es tan importante como la comunicación. Claro. Es que es una construcción, pero como otros fueron construyendo su ser y a ser deportista, su ser y a ser docente, su trabajo dentro de una organización o empresa y tuvo que empezar a gerenciar, liderar. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Y se asombrarían, y conozco a varias y a varios comunicadores que salen mucho en televisión, que les cuenten, a veces tengo ansiedad, a veces tengo un poco de nerviosismo, no sabés, me pongo nerviosa. Y yo les digo, en serio, vos te pones nervioso. Y es así, ocurre muchas veces también. Bueno, y de la voz también voy a pasar a otros puntos que son relevantes, porque hay tres, hay muchos, pero haciendo síntesis hoy, hablamos de cabeza, corazón y cuerpo, 3, hablamos de una introducción, desarrollo y final, estructura del contenido, hablamos de la voz y vamos a hablar un poquito de otros aspectos, además de la voz, que son clave. Y para eso me voy a tener que parar. Es como que voy a tener que dejar mi zona de confort o de comodidad y al pararme es como que estoy defendiendo otras ideas, ¿no? Y a veces es lo que más cuesta en una presentación, es como que uno dice, y tengo que pararme y sentar y estar ahí sentado o en un living o parado frente a 100, 200, 1000 personas, 5000 personas. Yo todavía recuerdo a la persona que me dijo, a mí me eligieron para una empresa hablar frente a 5000 personas y porque yo era el animador de la fiesta de fin de año, el extrovertido, el espontáneo, el simpático, un director, pero de ahí a que tenga que hablar
frente a 5.000 personas por un evento, me hubiera gustado estar preparado. Entonces, bueno, yo siempre me gusta decir, mejor estar preparado que llegue la oportunidad y tener que prepararse sí o sí, ¿no? Uno cuenta con más herramientas. A mí me tocaron las dos situaciones. No estaba preparado y en algún momento tuve que estar preparado porque ya no podía convivir más con esa situación de malestar, de incomodidad, de nerviosismo. El lenguaje del cuerpo comunica muchísimo de nuestra comunicación con el otro. Entonces, bueno, si uno se paró como recién hice, voy a dar como 3 conceptos claves. Uno de los puntos que tenemos que ver es que esto se le llaman piernas y esto se le llama apoyatura. O sea, estoy parado en mis propios pies. Y en un sentido, miren, el ser humano se ha levantado para defender sus ideas. Y el estar parado frente a un grupo no quiere decir que tengo que estar parado y estacado acá. Digamos que yo más o menos ahora estoy acá en un espacio porque esto lo estamos compartiendo en un canal de YouTube, no es una clase donde puedo, transitar, caminar, moverme, que igual acá también puedo dar un paso y vamos a suponer que por aquí tengo todo un sector de personas y me estoy dirigiendo a ellos y ya me moví un poco, ¿no? Pero de repente capaz que luego recupero el centro y camino un poco y me vengo al centro del salón de la clase y sigo hablando mientras mis pies, mi apoyatura está bien plantada. Y capaz que luego quiero retomar un poco más algún concepto, sigo comunicando naturalmente con otra parte del grupo y me vengo por acá y me planté por acá. Esto es mucho mejor que esto que voy a hacer ahora, que es hablar y comunicar. Y vieron que me falta música nomás, ¿no? El pasito de baile no es muy divertido, pero me estoy moviendo en la zona de forma distractiva. Y en verdad, ¿quién se está moviendo? Mi cuerpo. Y ahí en este caso lo hice de forma deliberada y consciente. Y el cuerpo muchas veces se mueve porque hay ansiedad, nerviosismo, malestar, estar mal. Y es mejor bienestar, estar bien. Y para estar bien, y en el IPNL lo trabajamos mucho, el cómo construir estados más poderosos de recursos internos, de gestionar nuestras emociones, de construir también estados que nos potencien más con confianza, con seguridad, con creatividad, con lo que queremos lograr para estar mejor aquí, para comunicar con el otro. Porque todo lo que tiene sentido esto es, de vuelta, el tema, nosotros, el auditorio, el grupo, el equipo. Bueno, piernas, esto, contacto visual con el auditorio. Personas por acá, personas por acá, personas por acá. Donde a veces no hay gente en un salón, en una conferencia, en una charla, en la presentación de un proyecto, en un trabajo final de grado que algunas personas tienen que hacer, de memoria de grado, de tesis. Bueno, donde a veces no hay gente ni en el piso ni en el techo. Y a veces yo utilizo algunas imágenes como esta con un poquito de humor y para que sean inolvidables y recordables. Vieron que ahí es como que se está buscando el contacto visual, ¿no? O si vemos a alguien que mira excesivamente para abajo, yo le digo, ¿hay alguien ahí? ¿O están ahí, frente a ustedes? Digamos que haciendo una síntesis, eso es lo importante a tener en cuenta del contacto visual. Bien. Y por último, y voy a todas las preguntas que quieran, esto es como el ABC de las presentaciones orales, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué es esto? Manos y brazos. Nuestros ademanes potencian, clarifican, respaldan, fortalecen lo que decimos. Bien.
Y si una mano capaz que viene acá y lo hago naturalmente, es porque algo capaz que he sentido o algo tiene un tamaño interesante que estoy atrapando acá con mis manos, o hago referencia a un punto clave, o hago referencia a que hace 5 años estoy en un proyecto y el pasado es más por acá que para allá, ¿no? El pasado está allá, el presente está acá y vamos hacia el futuro, que es también un diseño, una construcción, y está hacia adelante. Entonces nuestras manos hablan, nuestro cuerpo habla y comunica. Y por último, y esto lo voy a decir sentado, porque yo cuando estoy en una plataforma como Zoom, estoy sentado. Siempre digo, habito mi metro cuadrado. Estoy en la silla, sentado, todo el tiempo ahí, comunicando. Cuido ese escenario donde estoy sentado, que es como la silla donde estoy, las pantallitas. ¿A quién miro cuando estoy en el álbum de figuritas, como me gusta decir, porque están todas las caritas y tienen sus respectivos nombres, ¿no? Y no hay selladas, no falta ninguno, ¿no? Bueno, ¿a quién miro? Al álbum de figuritas, a la cámara también, si quiero hacer un contacto más directo, ¿no? No invasivo, pero sí un contacto, y también miro en la pantalla a distintas zonas de la misma que potencian justamente ahí el lugar donde están, el contacto visual, ¿tá? Es como decir, miro en la pantalla arriba, al medio, abajo. Es muy importante el encuadre, ¿no? Que es muy importante en este contexto en el cual estamos. Esto es lo último que quiero compartir con ustedes, bien, que tiene que ver con plataformas en las cuales hoy transcurren nuestras comunicaciones. Es importante que se vea la cara de ustedes, que se vea mínimamente que a veces también las manos hablan, porque no hay nada más aburrido que algo estático, una estatua viviente todo el tiempo, ¿no? En una plaza una estatua viviente es un hecho artístico, ¿no? Interesante. Pero en el Zoom comunicando ustedes, no. Bien. Entonces, que se vea la cara, como lo están viendo. Si pueden trabajar un poco el fondo de su pantalla o una pared blanca o poner fondo de pantalla, está bárbaro que lo tengan, ¿no? Recuerden que todo comunica dentro de un contexto y que la cara y las manos son los dos focos de atención más relevantes. Vamos a las preguntas que quieran compartir y me gustaría ver también un videíto final de, bueno, y cómo presentamos en estos momentos de justamente muchos nombres, ¿no? Nueva era, nueva realidad, nueva normalidad, la era de las pantallas. Bueno, ¿te cuento? ¿O ya van a pasar? ¿Sí? Te cuento que están interviniendo. Dicen que la información es buenísima, que muchísimas gracias. Gracias. Y Gaby nos dice, adoro el lenguaje no verbal. No sé nada, pero sé que lo leo inconscientemente en mi tarea. Trabajo con el movimiento, ella es docente de gimnasia, no sé si lo estoy diciendo bien, Gaby. Y es muy interesante porque dice que ella lo lee inconscientemente y que ella interpreta también a través del movimiento si están entendiendo lo que ella está enseñando, a ver si llega a su objetivo, ¿verdad? Claro. Bueno, ni que hablar que sí. Una de las tantas y de las mejores formas de conocer el lenguaje del cuerpo es también con la observación. Después hay muchas otras puntos claves de conocimiento, de lectura del cuerpo, del lenguaje no verbal, que se pueden estudiar, que es buscar los patrones en el otro, ver qué sobresale, ver qué repite, ¿no? A veces algunas personas sonríen todo el tiempo, pero es más de nerviosismo que porque sea súper simpática. O a veces capaz que necesitó expresar esa simpatía para conectar
mejor con el otro. Pero yo le diría a Gaby que sí, que siga por ese camino de interpretar, leer al otro como lo viene haciendo. Y el trabajar con el cuerpo es todo un concepto maravilloso, porque además todo lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Yo intenté sintetizar en algunos puntos de apoyatura, ademanes y cara. Qué bueno, la verdad que es increíble todos los tips que nos has compartido en este ratito, en esta media hora. La verdad que está bárbaro, porque ya me quiero meter a hacer el curso que vas a Bueno, gracias. ahora en breve, porque si en media hora pudiste transmitir esta cantidad tan grande de información, no me quiero ni imaginar lo que vaya a hacer participar en el curso que vas a dar. Gracias. Bueno, además ahí siempre lo importante es con cada uno es como un mundo diferente. Y en los grupos hay gente que tiene una voz extraordinaria fuera de lo común, ¿no? Y está bueno descubrirlo, potenciarlo, ver también cómo lo podemos trabajar, ver cómo articulamos el relato. Vieron que hoy una palabra que está muy presente en todos los ámbitos, medios, organizaciones, es cuál es el relato, cuál es el discurso, ¿no? ¿Cuál es la historia? Empezamos a escuchar mucho hablar de storytelling, que es un concepto nuevo y muy viejo. Yo no voy a entrar ahora con autores, pero la construcción de los relatos es un tema muy interesante de estudio. Solo por contar una manera casi de anécdota. Un señor llamado George Lucas, y que ha hecho películas muy conocidas como Star Wars, en algún momento recibe una llamada de uno de los señores que más ha estudiado los mitos, las leyendas, los arquetipos, que se llama Joseph Campbell. Un catedrático, investigador, el poder del mito, la historia de los milenios, tiene muchos libros publicados. Bueno, si habrá estudiado que tiene todos los mitos de todas las religiones condensado en libros, ¿no? Y Campbell, el catedrático, se hizo muy amigo del director de cine y decía, esta película, La Guerra de las Galaxias, Star Wars, tiene toda la historia perfecta de cómo se narra justamente una historia, una película. ¿Bien? Algo ocurre, hay un conflicto, está el villano, el malo de la película, el bueno, el rescate, algo se desata y termina con una acción o con un final feliz. Estoy haciendo una síntesis muy pequeña, pero esa estructura se ha utilizado también en películas de Disney, de Pixar, en construcciones también de relatos. Y bueno, para terminar también me gustaría que vean este videito porque han sido otros desafíos, ¿no? Bueno, ¿y cómo comunicamos en las plataformas? Y bueno, hay muchísimos aspectos que podemos trabajar, identificar, corregir y mejorar de nuestra voz, de nuestro lenguaje del cuerpo, de la estructura, de los recursos a usar, de recursos visuales, que no hablé mucho de eso, pero miren que en las plataformas se utiliza, una pizarra, que era el viejo y querido pizarrón que teníamos acá, lo podemos usar un papel, un objeto, podemos usar un PPT, un video, una canción, podemos utilizar nuestro cuerpo, podemos utilizar música. Los invito a ver este videíto de justamente un taller hecho este año, en el 2020, y siempre digo, los primeros grupos que tuve, y son los que no me voy a olvidar, porque tuvimos que trabajar con otros desafíos. Estos 4 acuerdos se trata de acuerdos que uno hace con uno mismo. Voy a comenzar con el primer acuerdo. De ahí estamos viendo cómo comunico una imagen, y cada uno elegía un tema libre, y lo interesante es que tuvieran el desafío de salir de los temas que siempre trabajan.
De repente ahí pueden estar viendo a alguien que tiene una profesión y está hablando de otro tema, ¿no? Como que yo ahí participé cuando me preguntaron cuál es la bebida más consumida en todo el mundo y después me enteré que era el té. Y esta era una presentación sobre el té. Y ese nombre viene de la abreviación To Export. Y además decía que era también una historia de inspiración, porque esta historia da lugar a pensar en una etiqueta para esta botella. La historia que les traigo comienza en el año 1921. Una señora muy fina, perteneciente a la élite parisina, que le gustaba lo simple. Y en los años 50, la señora Marilyn Monroe también la hizo muy famosa cuando le preguntaron con qué se iba a dormir. Y ella le contestó con 2 gotas de Chanel número 5. Espero que les guste y que sea de su agrado. Y en esta oportunidad le quería hablar, ahí como dice la imagen, de 3 interpretaciones de nuestra mente. Y por sobre todo lo que nos decimos nosotros mismos, ¿no? No tengo ganas. Es como algo pesado, ¿no? No sé si todos vieron esta película, La vida es bella, en la que el padre, en una situación tan límite, ¿verdad? Teniendo y haciendo que su hijo tenga otra percepción de la realidad y pueda vivirla como un juego, le terminó salvando la vida. Muchas gracias. Bueno, y esto es apenas como un pequeño fragmento, una edición realizada por Nacho, que siempre nos está apoyando muchísimo en las ideas, en la edición de todos los talleres y de los cursos en el IPNL. Bien, bueno, son tiempos también lindos de desafío para sacar lo mejor de nosotros, y me quiero despedir con una frase que me gusta mucho, que tomé de una autora prestada que se llama Peggy Noonan, en materia de presentaciones orales, donde ella dice: una presentación, al igual que un niño, hace danzar al más viejo y torpe de los corazones. Una presentación conecta, una presentación vincula, sí, la cabeza, pero también mucho el corazón, y con acciones con los demás, con grupos, con personas, con auditorios. Les agradezco mucho el tiempo y espero que algo de esto lo puedan tomar y lo puedan incorporar en sus respectivos grupos, vidas y donde quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen lindo.